Muy buenos días. Un saludo y un abrazo para toda la comunidad revalorizadora IKI. Un abrazo especial para nuestro querido Miguel Ángel, Manuel Neaves, María Elena, Óscar Lombana y todas las personas aquí presentes. Hoy viernes 11 de octubre presentamos el Club 8am, donde vamos a mirar el siguiente tema, teniendo en cuenta ciertos aspectos que nosotros debemos tener para desarrollar nuestro propio crecimiento individual y poder así participar de un crecimiento grupal, luego colectivo, que convertamos algo a nivel universal. Que cada transformación, cada cambio que nosotros tengamos en nuestro aspecto personal, sencillamente entre a ser parte y a afectar de manera positiva a toda aquella persona que contacte con nosotros. Así que esto es el Club 8am y damos inicio al tema del día de hoy. Club 8am, vamos a mirar cómo nosotros hemos crecido a través de nuestra parte genética y hemos sido afectados, ya sea directa o indirecta, o positiva o negativamente. Entonces, la genética viene desde nuestros padres y esa genética está ahí en nuestras estructuras del ADN, donde está esa información y ciertos rasgos característicos que son únicos en cada persona y que son transmitidos. Pero lo más importante es que vamos a ver a nosotros cómo así esas estructuras genéticas de nuestros padres nos han afectado en lo físico, en el color de los ojos, en la forma de tu cara, de tus ojos, de tu boca, tu sonrisa, tu cabello, ¿sí? Cómo también ha afectado nuestras condiciones en cómo nosotros actuamos, en cómo nosotros recepcionamos, en cómo nosotros nos proyectamos en un crecimiento, en cómo nosotros hemos desarrollado esas diferentes capacidades que en algún espacio de nuestro tiempo, de nuestro crecimiento, de nuestro propio desarrollo, cómo las hemos ido transformando y evolucionando. Porque eso es lo más importante, que nosotros podemos traer a nivel genético ciertos aspectos, pero que luego nosotros podemos empezar a hacer una transformación en ellos de acuerdo a condicionarnos nosotros para esas condiciones que la vida a diario nos está colocando. Entonces, esas estructuras genéticas que están en el ADN, esa información, nosotros la podemos utilizar. Obviamente vamos a tener aspectos positivos y aspectos negativos, pero ahí es donde viene lo importante de nosotros desarrollar un conocimiento y una experiencia y con esto poder llegar a tener una inteligencia más allá de lo normal, más allá de lo convencional y poder empezar a hacer una transformación en nuestro propio ser, nosotros mismos. Entonces, así que si nosotros logramos hacer esa transformación, empezamos a entender que nosotros podemos lograrlo sencillamente a través de toda la información y las herramientas que hasta hoy nosotros hemos podido incorporar en nuestro conocimiento y a través de la experiencia, de la falla y el error, de todas estas cosas que hemos vivido, entonces nosotros vamos a poder encontrar ciertos comportamientos que podemos ir modificando, podemos ir haciéndole ajustes y mejorando los cambios. Es por eso que hablamos siempre de la evolución. Pues si nosotros sabemos que la evolución está ahí, pues sencillamente también podemos determinar que nosotros también podemos hacer parte de evolucionar. Entonces, esto es lo importante aquí en el tema. Así que lo que sigue es que nosotros vamos a haber sido afectados también después de nuestro crecimiento, vamos a ser afectados por una genética cultural. Esa genética cultural es la de nuestro entorno, que a la medida que nosotros va transcurriendo el tiempo, esa experiencia que se nos va presentando, esa experiencia que nosotros vamos viviendo, pues sencillamente se va incorporando en nuestro sistema, va siendo parte de nuestro ser, de nuestro crecimiento, de nuestra propia evolución. Y esa es la manera en que la parte cultural nos afecta. Entonces, ¿pero cómo es eso? Si nosotros nos damos cuenta y nos vamos a dirigir a México y nosotros hablamos de tequila, con solo escuchar la palabra tequila,
automáticamente nos vamos a remontar a México, porque donde se desarrolla, donde se procesa, donde se produce este tipo de producto es en México. Pero cuando nosotros hablamos de café, automáticamente podemos irnos a Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia ha sido un país por característica cultural, cultivador y desarrollador de uno de los mejores café a nivel mundial. Obviamente ahora tenemos la competencia de Brasil, que está sacando un café Celso espectacular y que tiene una posición de marca a nivel global muy interesante, que lo hace muy competitivo y obviamente de pronto hasta obtener unos mejores precios en el mercado. Entonces, mire, todas esas cosas a nuestro alrededor, aunque de repente por ahí nosotros encontramos algunas frases que diga, dime con quién andas y te diré quién eres, eso al 100% deja de aplicarse. ¿Por qué? Porque muchas personas que tengan buenas estructuras, buenas bases, ¿sí? Un muy buen acompañamiento, un muy buen lineamiento de sus padres, de su entorno más chico, que es el familiar, que es el núcleo, la célula es la base de nuestra sociedad. Entonces, sin importar a dónde tú y yo vayamos, si nosotros tenemos una estructura muy bien cimentada, formada y estructurada, difícilmente nos va a afectar de manera negativa estas cosas. Sencillamente podemos pasar por el lodo y como sucede en la meditación, la flor de loto crece en el pantano, pero sin embargo permanece impecable. Eso tenemos que ser nosotros en los diferentes aspectos. Nos podemos involucrar en muchas cosas, pero sencillamente tenemos que sacar ese aprovechamiento de cada experiencia para fortalecernos, para crecer y nunca caer. Entonces, es por eso que, por ejemplo, nosotros hablamos de este tipo característico del sombrero mexicano. Entonces, nosotros solo con verlo nos vamos a identificar o sencillamente vamos a hacer referencia a que estamos hablando de México. Si nosotros hablamos de un Juan Valdés, que es una marca de un café muy posicionado a nivel mundial, lo encontramos en diferentes partes del mundo con muchas tiendas, ¿ya? Entonces uno habla de café, cuando uno ve este símbolo ya sabe que es café colombiano. Pero también ese entorno, que es el entorno más chico, que es el entorno que está a nuestro alrededor, nuestro diario vivir, todas esas cosas nosotros nos damos cuenta cómo nos afectan, cómo empiezan a impactar de cierta forma en nuestro propio desarrollo y crecimiento. Por ejemplo, hoy es típico, y con todo respeto lo digo acá, uno se encuentra con las personas y comienzan a hablar, y sobre todo los chicos y mujeres también, chicas, niñas, ¿sí? Y discúlpenme, pero están hablando y es marica, ¿sí? Y de repente se dan cuenta que dentro del diálogo, en lugar de decirle, oye, Juan, Pedro, ¿qué tal? Esto es esa palabrita. Entonces, mire que hay personas que entran sin tener este tipo de información y sin estar vedados por esta cultura, por esta jerga de ese entorno, comienza a impactarlos y de repente la persona comienza a actuar de esa manera. Es por eso que desde algún principio de este trabajo que gracias a nuestros líderes hemos desarrollado una muy importante sostenimiento de lo que es el Club 8M, porque pues ya vamos a completar un año ya próximamente. Entonces, mire todo esto. Si nosotros llegamos y nos damos cuenta de cómo actuamos nosotros a través de toda la información que recibimos cada mañana en el Club 8M y la empezamos a incorporar sencillamente, empezamos a modelar todo esto, vamos a tomar lo que nos conviene y hacemos ese filtro de barrido, desechando de pronto algunas cosas negativas. Pero entonces, ¿cómo sucede todo esto? Lo vamos incorporando y nuestro entorno comienza a afectarnos, pero hagámoslo de manera positiva. Evitemos el negativismo y empecemos a desecharlo. Entonces, ese entorno que está aquí a nosotros, sencillamente se convierte como en un ciclo vicioso. Entonces, por eso es que si de repente algunas personas, como les decía hace un momento, la frase dime con quién andas y te diré quién eres, eso pues muchas veces tampoco aplican en su totalidad. Pero sí, de todas maneras, nos va a afectar de manera individual, que luego, al final, termina todo un grupo con eso. Así sucede en los grupos políticos y nos damos cuenta cómo la publicidad impacta en lo que tú puedes querer, en lo que tú deseas, en lo que tú sencillamente, en su comportamiento como tal, en sus decisiones. Y eso es lo que hace la publicidad. La publicidad, por ejemplo, si tú vas a un país donde no conoces o no hablas el idioma
y te piden que si deseas tomar algo, muy seguramente lo que tú vas a pedir es una Coca-Cola, porque Coca-Cola se entiende casi en cualquier idioma y en cualquier lugar. Entonces, es lo que las personas conocen y es lo que nos han sembrado en, en nuestra mente durante muchísimo tiempo a través de las diferentes publicidades y sobre todo que hoy nos damos cuenta, por ejemplo, cómo la publicidad, vamos a hablar de esa sin ir a demeritar un producto porque pues, no me corresponde y tampoco somos jueces ni quién somos nosotros para ir a juzgar. Ellos hicieron su trabajo y sencillamente descubrieron que si nosotros miramos la forma de la botella donde se envasaba o donde se envasa aún este producto, si ustedes lo analizan muy bien, tiene las curvas femeninas. ¿Eso qué hace? Eso sencillamente hace un impacto visual en nuestra conciencia de tal manera que nosotros sintamos una identidad y tú y yo vamos a querer las cosas con las cuales nos identificamos. Y más allá del sabor, tú vas a ver la forma porque las imágenes las que están impregnadas en nuestro cerebro. Así es que se almacena la información. En algún momento, en alguna parte de alguno de los capítulos que hablamos de programación neurolingüística, veíamos cómo es que se almacena la información de manera secuencial en ese archivo gigantesco que nosotros tenemos en el cerebro y que entonces lo que tú estás mirando, las imágenes que tú impregnes allí, son mucho más fáciles de recordar. Es por eso que si uno le pregunta a las personas ya adultas que si recordamos algo de la infancia, por ejemplo, la fecha de nacimiento de X o el cumpleaños de X persona, es posible que de pronto se le olvide. Pero si nosotros les preguntamos algo que tenga que ver con alguna imagen o algún lugar donde estuvieron, es más posible que se acuerden. ¿Por qué? Porque en ese archivo lo que va a estar contemplado, lo que va a estar allí almacenado, son imágenes, son sensaciones, son emociones. Y de acuerdo a la emoción que esté allí almacenada, pues más fácil se va a recordar. Porque recordemos que el pegamento de un buen recuerdo o de un programa que yo quiera implementar nuevo, ese pegamento se llama una emoción, ya sea muy alegre o muy depresiva. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos y nos devolvemos en la historia del país, aunque no lo hayamos vivido, pero cuando nuestros antepasados tuvieron que luchar en esas batallas por liberarnos de esos que se llaman conquistadores, ¿sí? Que vinieron y nos impusieron ciertas cosas y nos hurtaron nuestras riquezas, nuestros valores, nuestros principios. Fuimos coartados de la libertad, ¿sí? Entonces, esas cosas se recuerdan. Es por eso que aquí mañana estamos en Colombia de luto, 12 de octubre, una fecha que o sea, que termina siendo de luto porque todo lo que sucedió, lo que les hablaba hace unos días, son cosas de las cuales uno, como colombiano hoy, nosotros no debemos en ningún momento sentirnos honrados de haber pasado por una situación como esa. Que lo hubiéramos pasado con los ingleses, con los alemanes, hubiera sido espectacular. Pero mire a dónde nos condujo todo eso. Y mire, ese es un ejemplo muy práctico para nosotros entender cómo es que nuestro pueblo, en sus estructuras organizacionales gubernamental, ¿sí? Cómo todavía nosotros vemos, y eso obviamente es como un flagelo en todos los países, pero en nuestra cultura y en nuestra idiosincrasia colombiana aparece el robo, la gente quedarse con los dineros del pueblo, con lo que es para mejorar la calidad de vida de una población. Y vemos cómo el mismo Estado, dentro de su misma corrupción, sencillamente protege a aquellas personas que son los que más dinero tienen. ¿Y cómo los protegen de quién? Pues los protegen para que no pierdan sus dineros. Es por eso que establecen normas de impuestos, establecen normas, por ejemplo, para el manejo financiero, de que la obligación es estar bancarizado para darle rendimientos y ganancia a los dueños de los bancos. Pero mire a ver si tú y yo podemos llegar a generar un banco. Sí, tendríamos que tener un capital y un requisito muy grande para nosotros poder empezar a ser parte. Es por eso que si nosotros nos damos cuenta en Colombia y muy seguramente en otros países, el trabajo asociativo empieza a tomar una fuerza en el desarrollo económico de un país y generan unas cooperativas con el fin de apoyar a los miembros asociados a esta cooperativa y muchas de esas cooperativas hoy se han transformado en bancos, pero a través de un largo proceso
de una cantidad de cosas y cumplir con unas normas, porque entonces les empiezan a quitar una tajadita pequeña, pero que les representa dinero a estos ricos que son los dueños de los bancos, y que finalmente todas estas personas que tienen muchísimo dinero son los que terminan financiando las campañas políticas. Y esas campañas políticas, allí nosotros nos damos cuenta cómo todavía vemos que ha sido influenciado y cómo de manera drástica se toman eso que a nosotros nos hicieron, robarnos, extraernos a la población menos favorecida, la media y la baja, ¿sí? Y entonces los de arriba abstraer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si nosotros hiciéramos, habría que suceder una revolución como pasó cuando nos liberamos del yugo de los españoles, que obviamente hubo que sacrificar muchas vidas, pero hoy contamos con nuevos conceptos, o sea, con nuevas ideas, con nuevas cosas. Tenemos que evitar la guerra y el enfrentamiento físico. Tenemos otras armas, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia. Hoy tenemos esto por lo cual nos estamos comunicando hoy, Internet, que llegamos a los rincones más lejanos, donde exista una señal, podemos llegar hasta allá de una manera mucho más eficiente, con un costo mucho menor, sacrificando las vidas. No llegamos a ningún lado porque vamos a estar fomentando el odio, el rencor, la guerra, todas estas cosas negativas que afectan a la población. Y de eso es precisamente que tenemos que empezar a liberarnos. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que empezar en la genética de la familia, en nuestro entorno. Con esos principios y valores, nosotros empezamos a darle forma, empezar a darle fuerza a nuestro desarrollo colectivo. Entonces es aquí donde viene algo bien importante. Ya teniendo estos tres aspectos que acabamos de ver, que son la genética y cómo la genética dentro de la parte de la genética familiar, la genética cultural y la genética de nuestro entorno más cercano, nosotros vemos aquí, vamos a encontrar la diferencia entre qué es la motivación, que lo hemos estado hablando, lo he escuchado ahí en algunos clubes, hablar de motivarnos. Recordemos que la motivación es como si te colocaras una pila independientemente del voltaje y tú te la conectas por la mañana. A la medida que tú comienzas a realizar ciertos ejercicios, a realizar su desempeño diario, pues la energía de esta batería comienza a disminuir. Entonces imaginémonos que la energía de nosotros es la motivación. Y entonces hoy nos levantamos y decimos, hoy es viernes 11 de octubre del 2019, me voy a levantar enérgico, sí, y me impregno de energía y salgo. Independientemente de lo que tú vayas a hacer, a lo que te desempeñes, tus labores diarias, y sales. Y entonces te comienzas a encontrar con ciertos obstáculos que la vida te coloca para formarte, para hacerte crecer de manera fuerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa energía? Tú tienes que empezar a desgastar esa energía que se llama motivación. Y entonces, si tú eres una persona que está ofreciendo un producto o un proyecto, y de repente las personas comienzan a decirte, mira, mira Javier, mira Oscar, mira Miguel Ángel, mi hermano, eso no es para mí, esto es aquello. Entonces tú, en esa presentación, en ese esfuerzo de mostrar el producto, tú ya estás generando un desgaste de energía. Y cuando tú vas a cerrar el proyecto, vas a cerrar el negocio, aparece la parte negativa. Entonces ya tu motivación ya en ningún momento va a estar al 100%, ya se ha disminuido, pongámosle que vayan en el 90%. Luego tú tienes que desgastar algo físico, comienza la adversidad del trancón, si vas en auto, si vas en el transporte público, la cola, esto, aquello, todo eso comienza a afectar de manera negativa y a desgastar, a descargar esa energía que se llama motivación. A tal punto que muy seguramente al finalizar la tarde la motivación que te queda es muy poca. Seguramente la única motivación es querer llegar a la casa a descansar, ver la familia, compartir con ellos y decir, hombre, todos los días no son ganadores. Hay días que tenemos que retirarnos perdiendo o en tablas. ¿Listo? Pero resulta que no debe ser así. Nosotros debemos estar programados siempre es para ganar. Quien se programa y su pensamiento y su foco está en obtener la meta, en ganar, entonces sencillamente lo vamos a poder lograr. Pero esa es la diferencia. Ahora vamos a mirar qué es lo que es programación. Programación es algo que tú aprendes. Y es como el interruptor. Tú lo prendes o lo apagas, ¿sí? Y él va a funcionar. Entonces, si tú estás programado, ese programa siempre va a ejecutar las cosas de la misma forma. Es por eso que en un programa, si tú tienes un programa en un circuito que se llama circuito lógico programable, que se llama PLC,
que son los circuitos que se utilizan en robótica para determinar ciertas acciones abierto o cerrado, o positivo o falso, y ejecuten. Entonces tú dices, tengo que hacer presentación, entonces tú pin, colocas el interruptor y lo enciendes. Presentación Club 8AM. ¿Listo? Y tú haces la presentación. Y lo haces permaneciendo el programa ahí, igualito que lo hizo a las 8 de la mañana, tú lo debes hacer a las 8 de la noche, independientemente del cansancio y eso, porque es un programa. Entonces, vamos a algo bien práctico. Por ejemplo, todos hemos colocado aquí el ejercicio de la bicicleta. Hemos aprendido a montar en bicicleta cuando teníamos 3, 4 años. Bueno, qué sé yo, 10, 12. Hoy tenemos 50, 60 años. Pero la pregunta es, ¿tú sabes montar en bicicleta? La respuesta es sí. Así hayas dejado 40 años de montar, tú sabes montar en bicicleta. Pero ahora le digo yo en la mañana, ¿estás motivado? Sí. Y a las 2, 4 de la tarde, ¿que estás motivado? No. Entonces, ¿qué pasa? Esa me va a cambiar. La programación no. Tú estás programado para algo y tienes que reprogramarte como lo hemos visto. ¿Y cómo es reprogramarte? Entrar en un diálogo interno propio suyo allí y sencillamente reprogramar, darse cuenta de todas estas cosas bonitas y maravillosas, todo este activo potencial. Y recuerde que hablamos en el cuadrante del flujo del dinero que activo es todo aquello que te genera valor agregado. Y tú eres tu propio activo, tu intelecto, tu capacidad de ver, de sentir, de oler, de escuchar, y la más importante, de poder transmitir con la lengua. Ese es el mayor activo. Ese es mi activo en este momento que estoy ejecutando, que yo ya lo he dicho varias reiterativamente aquí. Nuestra lengua es nuestro activo más valioso. Y eso es la programación. Así que bueno, esto fue Club 8AM y voy a dejar un espacio para que reflexionemos frente a esto y participemos ahí. Muy seguramente voy a estar ausente. Este es un video grabado, puesto que tengo algún inconveniente técnico, así que les dejo esta grabación, hagamos reflexiones, vamos a mirar cómo la parte genética nos va a afectar dentro de nuestro entorno, nuestra cultura, y de qué más otras maneras. Y van a identificar estas partes, estas formas, para sencillamente evitar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer aquí con la genética del Club 8AM? Impactar a todos los miembros participantes de este maravilloso club para que seamos transformados de manera positiva y que nuestro crecimiento, nuestro enriquecimiento propio, sencillamente pudiéramos llevarlo y salir un poquito de las fronteras de nosotros y a impactar, a afectar a otros en ese crecimiento. Entonces, recordemos que aquí en ningún momento trates de convencer a nadie. Dale la información para que tome una decisión correcta a través del análisis propio, pero que tengan las herramientas, así como nosotros lo hacemos. Le damos la herramienta y le damos el conocimiento de diferentes formas de lo que nosotros hacemos, y sencillamente con esta herramienta y un conocimiento adecuado vamos a tomar unas decisiones adecuadas y correctas. Entonces, un abrazo para todos, bendiciones a todas las personas que se han conectado hoy desde diferentes